Hermanos y amigos, nuevamente les saludo con mucho gusto. Paz a vosotros. Hoy trataremos un tema que lleva por título: El que persevera hasta el fin, éste será salvo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, en sus versículos del 9 al 13, el Señor Jesús dijo: Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Algunos dirán que el Señor Jesús habla de los últimos tiempos. El Señor Jesús nos muestra las condiciones del fin de los tiempos y señala cuál será su propósito en medio de la apostasía, y esta sería perseverar. Tanto Jesús como sus apóstoles nos enseñaron a ser perseverantes en medio de los problemas. Veamos lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22, que dice: Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soporta hasta el fin, éste será salvo. Esta expresión no significa que la gente será salva en el tiempo de la tribulación por su perseverancia. La palabra de Dios enseña que la salvación es un don de Dios, que se recibe por la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesús. La fe que salva tiene la cualidad de permanecer, de perseverar firme bajo cualquier circunstancia, ya que perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Recordemos que las adversidades y los obstáculos forman parte de la vida. Esta es una realidad, y la mejor forma es enfrentarlas y sobreponiéndose a ellas. Un ejemplo que nos muestra la palabra de Dios es la que nos dice que el que persevera en las adversidades triunfa. Lo vemos en el libro de Job. Job lo perdió todo: a sus hijos, sus bienes y sus riquezas. Perdió su salud y hasta su esposa lo abandonó. Sus amigos cuestionaron su integridad. Incluso Job llegó a pensar que Dios no lo tomaba en cuenta. Al final de la prueba, Job le dice al Señor, Job capítulo 42, versículo 2 y 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios controla todas las cosas
aun cuando parece que no es así. Los retos que hoy enfrentamos en la vida, Dios espera que perseveremos en la fe, que no nos desanimemos ni nos dejemos vencer por las circunstancias. El apóstol Pablo les habla a los de Corintios y les dice: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo también dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9, que dice: me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. El apóstol Pedro también anima a la iglesia con estas palabras. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. En la epístola a los Hebreos capítulo 3, versículo 14 nos dice: porque partícipes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el final. Vemos que es una carrera la fe, y para correrla necesitamos perseverar. Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, pero los que se apartaron y no perseveraron se quedaron a la mitad y no estarán allí. La epístola nos motiva. Veamos cómo lo dice. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36, que dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos perseverar para que cuando hagamos la voluntad de Dios recibamos su promesa. Así lo dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25, que dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero para recibirla necesitamos perseverar hasta el fin. Aquellos que abandonan la carrera y no perseveraron hasta el final, no recibirán la promesa. Veamos qué nos dice la epístola a los Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Tenemos que correr la carrera y solo hay una manera de ganarla: perseverando y poner los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, hermanos, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús, que nos ha prometido darnos el fruto a los verdaderos discípulos, como lo menciona en la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya que la palabra perseverancia es traducida como resistencia, como es atribuida en la epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 36 y capítulo 12, versículo 1, que dice que son aquellos que resisten con paciencia haciendo la voluntad de Dios y que siguen en la carrera, teniendo los ojos puestos en el Señor, ya que solo los que continúen en la fe y en las buenas obras hasta el final de sus vidas van a ser salvos. Podemos aguardar lo que esperamos, ya que cada problema es una prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Porque al final de todo, el Señor Jesucristo espera a todos sus siervos fieles. Por lo tanto, hay que perseverar hasta el fin para alcanzar la vida eterna. Gracias por su atención y que Dios les colme de bendición. Paz a vosotros.